Un terremoto, ahora de 7.1 grados en la escala Richter, fue lo que provocó cientos de muertes y derrumbes. Yo casi no entro porque me da miedo. O sea, me da miedo entrar a mi propia casa. La gente ya no prepara mole, ya todo lo compra, ya lo compra hecho. Van a aportar tanto un beneficio, pero también si no hay una regulación y un control, también pueden ser perjudiciales. Hoy platicamos con los corresponsales de El Universal que estuvieron a ras de suelo durante los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México, en Chiapas y en Oaxaca. ¿Qué ha sucedido a 2 meses de esas tragedias? Entre otros temas, tradiciones que se pierden debido al incremento acelerado del consumo de productos procesados, lo que provoca que queden de lado los negocios como los molinos. Además, ¿qué tan benéfico resulta para la salud el consumo de alimentos transgénicos? Esto después del corte, pero ahora veamos la situación del país a 2 meses del sismo. Salgan, la pared se rompió. Fue otra vez un 19 de septiembre cuando la Ciudad de México volvió a vivir las imágenes y el miedo de hace 32 años. Un terremoto, ahora de 7.1 grados en la escala Richter, fue lo que provocó cientos de muertes y derrumbes, tanto en la ciudad como en otros estados, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Nuevamente la sociedad fue la primera en atender la emergencia. Muchos ciudadanos tomaron palos, picos y botes para remover los escombros en la búsqueda de personas con vida. Poco a poco se sumaron a la tarea las Fuerzas Armadas, la policía y los rescatistas. También personas especializadas en salvamento de Estados Unidos, Japón, Israel, Panamá, entre otras naciones, se unieron a la ayuda por México ante los daños por el sismo. A 2 meses de este suceso, la cifra de muertos quedó en 369. La Ciudad de México tuvo el mayor número de decesos con 228, seguido por Morelos con 74. Puebla 45, Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1. En cuanto a los derrumbes, la capital del país registró un total de 38 y 2.247 casas quedaron con daños totales. Se estima que entre todos estos estados, 180.731 viviendas sufrieron daños, de las cuales 50.610 registran pérdida total, y los damnificados ascienden a 250.000 personas. Alrededor de 16.130 planteles educativos quedaron perjudicados, de los cuales 276 tienen daños totales y 5.063 reportan afectación parcial. Asimismo, 475.098 alumnos de 2.896 escuelas se tienen que reubicar. Este desastre natural no solo puso en estado de emergencia a la capital, sino que dejó a un país de luto. Hace apenas unas semanas, mujeres y hombres de todas las edades se movilizaron para ayudar. En el caso de los periodistas, había que relatar lo que México estaba viviendo. Andrea Aedo, reportera de El Universal, nos cuenta cómo fue su experiencia. Andrea, los días posteriores al sismo tú estuviste como nadie más quizá del periódico a la casa de historias. Publicaste varias, en particular la que yo recuerdo aquí en lo inmediato es este joven sin piernas que estaba ayudando, ¿no?, a la emergencia. ¿Cuál es la que a ti te impactó más de todas las historias que publicaste, la que más te llegó, digamos, personalmente? Pues yo estuve en Álvaro Obregón 286 desde el día del sismo. Llegué 1 hora y media después tal vez de que tembló. Y ahí permanecí en la cobertura hasta que encontraron el último cuerpo. Fue justamente la historia del hijo de un obrero que estaba en ese edificio la que más me conmovió, porque es un chico de 20 años que tiene insuficiencia renal crónica. Entonces un día antes del sismo les habían avisado a él y a su papá, que se llama Rodolfo, que eran compatibles para hacerles un trasplante. Entonces ocurre el sismo y pues este chico se queda sin su papá
y sin un riñón. Donante. Y sin un riñón. Esa fue la historia que más me conmovió de todas. ¿Qué ha pasado con esas historias? ¿Las has vuelto a ver o has tenido contacto con esas personas, con este chico, por ejemplo, del riñón? Sí, con ellos tuve un acercamiento después, porque mucha gente llamó al periódico preguntando por ellos, ¿no? Y ofreciéndoles ayuda. Sin embargo, hay que entender que la esposa de este señor que murió, se llama Claudia, ella está como muy abrumada por la situación. Entonces, después de los trámites, del velorio, de recuperar el cuerpo, pues para ella yo creo que lo que menos pensaba era recibir llamadas. Sí. Entonces, en este momento sí sé que están como viendo trámites para que se le dé un apoyo a este chico. Ya, eso hay que decirlo también, ¿no? En ocasiones la gente lo que ve en la televisión o lo que ve en los videos o lo que les intentamos retratar en las historias que escribimos es ya productos terminados, pero antes es muy difícil para uno intentar convencer a una persona o mostrar la importancia de contar su historia cuando está viviendo una tragedia personal, ¿no? A mí me pasó mucho porque yo creo que fue un edificio en el que hubo más personas atentas porque no se conocía a bien el número de cuerpos que seguían ahí, ¿no? La última persona con vida que se rescató fue al tercer día y después de eso fueron 2 semanas en las que la gente estuvo esperando en campamentos, ¿no? Fue muy difícil también, tal vez como reportero es doblemente difícil porque pues viviste la tragedia de un sismo muy fuerte, pero también te tienes que acercar a esta gente que está sufriendo, ¿no?